Día 12 del conflicto Israel-Hamás. Ese es el parte de guerra. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu acuerda con Egipto entregar ayuda humanitaria a la población civil de la Franja de Gaza, siempre y cuando esa ayuda no llegue a los combatientes de Hamás. Sin embargo, Israel no permitirá el envío de apoyo desde su territorio hacia Gaza hasta en tanto se da la liberación de los 200 a 250 rehenes en poder del grupo extremista. Este anuncio coincide con la visita relámpago del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Tel Aviv, quien manifestó pleno apoyo a Israel y compromiso de su país para garantizar ayuda a la población palestina atrapada en el conflicto. Joe Biden prometió $100 millones en nuevos fondos para asistencia humanitaria a los palestinos de Gaza y Cisjordania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó el miércoles a Israel en muestra de solidaridad con ese país, sumido en una guerra con el movimiento islamista palestino Hamás. Reunido con el primer ministro Benjamín Netanyahu, Biden apoyó la versión de las autoridades israelíes que acusan a combatientes palestinos del bombardeo que causó la víspera cientos de muertos en un hospital de la Franja de Gaza. Me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión en un hospital de Gaza ayer. Y a tenor de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo y no de ustedes. El mandatario estadounidense tiene previsto reunirse con familias de víctimas del sangriento ataque del brazo armado de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre. El ataque dejó unos 1.400 muertos en suelo israelí y desató una guerra con Israel, que bombardeó cientos de objetivos en la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, y que según el movimiento islamista causó más de 3.000 muertos. Debemos tener en mente que Hamás no representa a todo el pueblo palestino y que solo le ha traído sufrimiento. Biden tenía previsto inicialmente viajar luego a Amán para reunirse con el rey de Jordania Abdalá II, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas. Sin embargo, la parte jordana anuló el encuentro tras el drama en el hospital, por el que Israel y las milicias palestinas se acusan mutuamente. Mientras tanto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió por primera vez un alto al fuego humanitario inmediato, pues, para aliviar el sufrimiento de la población civil en Gaza e Israel. Guterres acogió con satisfacción el acuerdo entre Biden y Netanyahu para permitir la entrada de alimentos, agua, combustibles y ayuda médica al enclave palestino a través de la frontera con Egipto. Y salen a la luz nuevas imágenes de la explosión en el hospital Al-Ahli en Gaza. El Ministerio de Salud de aquella franja reporta 471 muertos y 314 heridos. Israel señala que Hamás infla la cifra. Israel contabiliza entre 200 y 300 muertos. Por tal motivo, Israel dio a conocer nuevos videos de la explosión y grabaciones de audio entre milicianos palestinos, quienes afirman que el ataque fue perpetrado por la yihad islámica. En una de las grabaciones se escucha caer un proyectil y segundos después se observa una bola de fuego. Israel asegura que no se formó un gran cráter en la zona como normalmente ocurre tras los bombardeos realizados por el ejército. Los palestinos de Gaza seguían encontrando cadáveres el miércoles en el hospital devastado el martes por un cohete que dejó cientos de víctimas. Las autoridades sanitarias del enclave, gobernado por el movimiento islamista palestino Hamás, dijeron el miércoles que cerca de 500 personas murieron en el hospital Ali Arab, donde además de pacientes había cientos de personas desplazadas internamente que se habían refugiado en el lugar. Vinimos al hospital por el miedo y los bombardeos. Sentimos el impacto de un cohete y todo el lugar fue bombardeado. Después fuimos a lugares cercanos. Había cuerpos hechos pedazos, ancianos, niños y mujeres. Empezamos a sacar los cuerpos fuera para que se los llevaran las ambulancias. Hamás sostiene que el drama fue obra de un ataque aéreo israelí, algo rechazado por Israel,
cuyo ejército asegura tener pruebas de que la explosión fue provocada por el disparo de un cohete de otra organización palestina que opera en el enclave, la Yihad Islámica, que habría fallado. Hamás y la Yihad Islámica calificaron por su parte de mentira la denuncia israelí. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó el ataque de inaceptable y recordó que muchas familias habían buscado refugio en el hospital y sus alrededores. Los hospitales son sagrados y deben protegerse a toda costa. Aún no conocemos la magnitud de esta matanza, pero lo que está claro es que la violencia y los asesinatos deben cesar de inmediato. La comunidad internacional condenó al unísono el bombardeo y el Papa Francisco volvió a realizar un llamado por la paz. Las víctimas aumentan y la situación en Gaza es desesperada. Por favor, hagan todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria. Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza en respuesta a la sangrienta incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre que dejó 1.400 muertos. El movimiento islamista secuestró además a casi 200 personas. Desde entonces Israel ha atacado cientos de objetivos en la Franja de Gaza gobernada por Hamás, donde según las autoridades sanitarias gazatíes han muerto más de 3.400 personas. El grupo libanés Hezbollah, aliado de Hamás, convocó a que el miércoles fuera un día de ira para condenar el bombardeo del hospital. A lo largo de la jornada se produjeron manifestaciones en Teherán, Amán, Estambul, Túnez y Beirut. Al mismo tiempo, la milicia de Hezbollah, precisamente el autonombrado Ejército de Dios, lanzó desde el Líbano 6 misiles y disparó contra posiciones de las tropas militares en el norte de Israel. Se teme que el grupo armado Hezbollah decida involucrarse de manera directa en el conflicto. Y más allá de la zona, Francia vive la psicosis por posibles ataques terroristas. Esta mañana fueron desalojados los aeropuertos de Nantes, Toulouse, Lyon, Lille y Beauvais, cerca de París, este último, por alertas de seguridad. En el aeropuerto de Niza hubo alerta por una maleta abandonada. No se evacuó a los pasajeros. El Palacio de Versalles fue desalojado por tercera vez en menos de una semana tras recibirse falsas amenazas vía correos electrónicos. El gobierno francés elevó el nivel de alerta terrorista desde el viernes pasado, cuando un extremista islámico asesinó a un profesor en la ciudad de Arras. Estados Unidos vetó una resolución presentada por Brasil al Consejo de Seguridad de la ONU para revocar la orden impuesta por Israel a los gazatíes y a personal de la ONU de evacuar todas las zonas del norte de la Franja de Gaza. Estados Unidos vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto israelo-palestino. El texto, propuesto por Brasil, condenaba expresamente lo que definió como ataques terroristas odiosos del grupo Hamás, pero no reconocía el derecho de Israel a defenderse, como exigía Washington. La votación se saldó con 12 votos a favor, 2 abstenciones y la negativa de Estados Unidos, uno de los 5 miembros permanentes con poder de veto. Colegas, a Estados Unidos le decepciona que esta resolución no mencione los derechos de autodefensa de Israel. Al igual que todas las naciones del mundo, Israel tiene el derecho inherente de autodefensa, como se refleja en el artículo 51 de la Carta de la ONU. El lunes el Consejo de Seguridad había rechazado otra resolución propuesta por Rusia que condenaba la escalada de violencia en Medio Oriente, pero no mencionaba a Hamás por su ataque sorpresa a Israel, que dejó al menos 1.400 muertos. Tristemente, muy tristemente, el Consejo fue una vez más incapaz de adoptar una resolución sobre el conflicto palestino-israelí. Una vez más prevalecieron el silencio y la inacción.
Acabamos de ser testigos una vez más de la hipocresía y el doble rasero de nuestros colegas estadounidenses, que no se mantienen en sus principios en el Consejo de Seguridad. Realmente no querían que se encontrara ninguna solución aquí. El texto propuesto por Brasil enfatizaba que los civiles en Israel y el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este, deben ser protegidos de acuerdo a la legislación internacional. El proyecto de resolución fue objeto de cambios de última hora tras el bombardeo contra un hospital en la Franja de Gaza que dejó cientos de muertos y del que las partes en conflicto se acusan mutuamente. Y en Estados Unidos, más de un centenar de manifestantes convocados por la organización judía Jewish Voice for Peace se manifestaron en favor del pueblo palestino en uno de los edificios del Congreso, donde estaba prevista la comparecencia de Jack Lew, designado por el presidente Biden como nuevo embajador estadounidense en Israel. Por cierto, para la embajadora de Israel en México, Einat Krantz, todavía no empieza la parte más difícil del conflicto con Hamas. En conferencia de prensa, dijo que Israel necesita el apoyo internacional para defenderse del grupo extremista. El ataque monstruoso del 7 de octubre nos hace recordar los ataques terribles de ISIS, decapitando, torturando personas y mostrándolo al mundo. No podemos tener esa organización en nuestras fronteras. La embajadora Einat Krantz también rechazó que su gobierno haya bombardeado el hospital de Al-Ahli ayer. Una organización palestina terrorista que actúa en Gaza, que se llama el Yihad Islámico Palestino, estuvo lanzando cohetes hacia Israel. Desde cerca de donde está ubicado ese hospital, esos cohetes, algunos de ellos fueron fallidos, y uno o más de esos cohetes cayeron dentro de la Franja de Gaza, cerca de ese hospital, y en específico parece que uno de esos cohetes cayó en el estacionamiento. Tenemos pruebas que se las vamos a mostrar enseguida de una conversación entre dos activistas terroristas de Hamas. بس بقول لك اللي أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي يعني. También dijo la embajadora de Israel que basta observar cómo están las condiciones del hospital bombardeado supuestamente y se ve que la estructura no fue lastimada, lo que ocurriría si hubiera sido un ataque con un misil enviado por Israel. La embajadora reconoció que aún no hay noticias de los rehenes en cautiverio por parte de Hamas, entre ellos 2 mexicanos. Hay más de 30 personas de diferentes nacionalidades, pero todavía no hay información suficiente para ubicarlos y realizar una operación de rescate. No sabemos en qué estado están. Es una tragedia humanitaria. Esas personas están, parece que los tienen debajo de la tierra, en algunos búnkers o en algunos lugares donde están, los esconden, no tienen los medicamentos que necesitan. Hay ahí ancianos que necesitan medicamentos, hay gente con condiciones muy sensibles de salud que no reciben ni el agua, ni la comida, ni el trato humano que necesitan recibir. Los 2 mexicanos secuestrados son parte de un gran grupo de secuestrados de muchos países, incluyendo Israel, de los cuales de ninguno tenemos información. Por cierto, familiares y amigos de los 2 mexicanos secuestrados por Hamas exigen a Israel parar los bombardeos para negociar la libertad de los cautivos. El colectivo de amigos y familiares por la liberación de Orión subió a la plataforma change.org, subió una solicitud. Cuenta hasta el momento con casi 700 firmas. También se exige el establecimiento inmediato de conversaciones de paz entre ambas partes del conflicto para lograr la liberación de Ilana Gritsevsky, la otra connacional, la otra mexicana retenida.